Y por último, quiero presentarles a Alan Meyer. Alan es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y actualmente es el director general de Mercado Libre Chile. Tiene gran experiencia en emprendimiento y desarrollo comercial de proyectos, especialmente en el ámbito del comercio electrónico, del cual ha sido uno de sus principales impulsores en el país. Recientemente fue nombrado por LinkedIn como una de las 16 voces destacadas de América Latina. Alan, quien ha liderado un gran cambio en la industria del marketplace, hoy nos hablará sobre la transformación en el consumo y la importancia de la innovación para enfrentar este gran desafío. Alan, tienes la palabra. Muchas gracias, Daniela. ¿Cómo están? Feliz de estar acá con ustedes. Soy Alan Meyer, director general de Mercado Libre, y tengo esta hermosa oportunidad de hablarles de la innovación, de la disrupción y de cómo desde nuestra industria, que ha tenido tantos cambios en tan pocos años, la verdad que la innovación, más que algo que podríamos aspirar, es una necesidad para la propia supervivencia. Y para partir, ¿se puede sobrevivir sin innovación? ¿Se puede realmente estar en lo que va a venir sin generar un cambio disruptivo a lo que estamos haciendo? Bueno, desde mi perspectiva, no hay mejor lugar para preguntarles que lo que le ha pasado al propio comercio minorista estos últimos años, que a partir, especialmente desde lo que ha sido la pandemia, ha tenido un cambio brutal, un cambio bastante más cuántico que continuo, un cambio que pocos habrían podido esperar y que se dio con cifras que creo que lo demuestran más que cualquier palabra. Para partir, ¿dónde estamos hoy parados en torno al comercio electrónico? La verdad que desde el 2016 hasta la fecha, el comercio electrónico ha más que duplicado su participación a nivel mundial. Según data de distintas fuentes, el año pasado, principalmente dicha por eMarketer, el año pasado llega el comercio electrónico a 18% de participación a nivel mundial, con algunos pics en el mundo, como la verdad China, que llega a 41% y el segundo semestre se inclina por sobre el 50%, un Estados Unidos que está bastante en línea con este 18% y un LATAM en general que estuvo en torno al 6% con un pic en Chile que llegó al 11%. Pero la verdad que cuando comparamos esa cifra con lo que ha pasado en China, todavía nos muestra una tremenda oportunidad y un tremendo camino todavía por recorrer de ampliación de la penetración que tiene el comercio electrónico en nuestra región y en nuestro país. La verdad que en los últimos 3 años, si se quiere, se avanzó mucho más de lo que se había avanzado en los 25 años anteriores, que es más o menos el tiempo que lleva existiendo el comercio electrónico por ahí, por el año 95, 96, 97, donde sean las primeras empresas grandes que hoy conocemos como los gigantes del comercio electrónico a nivel mundial. En Chile, este crecimiento fue aún más fuerte. Vemos que más que se duplica en tan solo los últimos 24 meses, con una ampliación realmente brutal en lo que fue el último año a partir de la pandemia, donde muchos que no hacían comercio electrónico, lo hacían solo con algunas funciones, empiezan a comprar en distintas categorías, con distintas frecuencias, a reemplazar el supermercado por compras virtuales a través de las aplicaciones de última milla y otras aplicaciones de los supermercados, las páginas, etc. Y de acuerdo a información que hemos podido recabar en el propio Mercado Libre, nos damos cuenta que cada 10 consumidores digitales, de aquellos que compran a través de Internet, 7 de ellos aumentaron sus compras de forma significativa y dos compraron por primera vez. Esto es para que nos hagamos una idea de cuán fuerte fue la disrupción. Vemos un crecimiento en la cantidad de gente, vemos un crecimiento en cuánta gente se incorpora al comercio electrónico, vemos un crecimiento muy, muy grande en las edades más grandes, pero por sobre todo vemos un aumento significativo en aquellos que ya compraban online. Y cuando vemos estos cambios que son tan gigantescos, estos cambios discretos, estas evoluciones que no siguen un patrón así como continuo de a pequeñas tasas todos los años, sino que tienen patrones explosivos de un segundo a otro, nos atrevemos a pensar que la evolución discreta no se puede resolver de forma efectiva con innovación incremental. No puedo hacer un cambio chiquitito, un cambio siguiente a lo que estaba haciendo, sino que tengo que realmente repensar las cosas quizás desde cero, quizás como si estuviera partiendo. ¿Por qué? Porque en tecnología, en comercio electrónico, en todo lo que son las empresas tech sobre todo, pero también es aplicable a cada vez más industrias, nos damos cuenta que no es el más grande el que se come al más pequeño, sino el más rápido el que se come al más lento. Y por lo tanto, si no nos damos cuenta de estos cambios cuánticos, de estos cambios discretos, de estos cambios que vienen realmente de forma explosiva y a veces impredecible, si es que no pensamos todo desde cero, discontinuando totalmente lo que estábamos haciendo y lo pensamos quizás desde una hoja en blanco, vamos a tener pocas posibilidades de sobrevivir.
En este sentido, y para ejemplificarles algunas cosas, quise traerles ejemplos de lo que ha pasado en el propio comercio electrónico a partir de estos cambios cuantitativos que hablábamos hace un ratito, pero también cualitativos. Y quiero hablarles de 5 grandes disrupciones que se han dado en el comercio, y en particular en el comercio electrónico, que cada vez más se asocia al comercio como un todo y no a una pequeña parte, y la necesidad de innovación que se avecina, que estamos atravesando y que creo que da pistas de lo que vamos a necesitar en innovación en tantas industrias más. Para partir, una primera disrupción habla de que ya no solo importa a quién le compro, no solo importa qué compro, sino a quién le compro. Empieza a importar de forma significativa quién es el que está detrás de empresa a la cual le estoy comprando. Muchos de ustedes se deben dar cuenta que en muchos casos preferimos comprarle a esa verdulería de la esquina o a ese Instagramer que vende huevos más que al supermercado. Y eso habla no necesariamente de precio, no habla de propuesta de valor necesariamente, sino habla también del quién. Entonces las personas van a estar cada vez más preocupadas de quién es la empresa que me vende, quién es el que está detrás de ofreciéndome el producto, el servicio. Y eso puede incluso ganarle a propuestas de valor o a precios o a políticas particulares de esa empresa, porque el que está detrás me invita mucho más que el producto o la forma a través de la cual me hace llegar el producto. Y esto va desde el comercio electrónico, pensemos en las miles de pymes que hoy venden en plataformas como Mercado Libre, que son más de 35.000 pymes, pero también en las grandes empresas. ¿Quién está? ¿Qué está haciendo el que está detrás de esa empresa? Empieza a tomar un rol cada vez más protagónico. En segundo lugar, pasamos desde un comercio que pasa desde lo transaccional a lo relacional. ¿A qué me refiero con esto? Que ya no solo importa conseguir la transacción, que en muchas épocas se hablaba de que esto de que en las tiendas vamos y cada vez hay menos personas atendiendo y pareciera ser que estoy más solo yo con el producto. Nos damos cuenta en el propio comercio electrónico, que se mostraba como algo que venía cada vez más frío, que se va volviendo más relacional, donde cada vez me importa más poder tener interacción con el que está ofreciendo el producto, donde nos damos cuenta que distintos canales me ofrecen chats o distintas preguntas y respuestas o distintas formas de interactuar con el que me está vendiendo, que me vuelve a dar una humanidad, un sentido de comunidad, un sentido de relación a esta plataforma transaccional. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a pasar en ámbitos tan fríos como quizás el transporte, la energía, la minería? ¿Cómo esto deja de este camino que estábamos yendo hacia cada vez más transacción, valores, pureza de los materiales, hacia algo que tiene mucho más que ver con comunidades y con quién está detrás? En el caso de Mercado Libre, como un ejemplo, les puedo decir que más del 70% de las transacciones se hace precisamente a pymes, y este es un número que solo crece. Cada vez las pymes representan más de nuestra venta y nos muestran que el tener a alguien con nombre y apellido, con una cara detrás de la cámara, detrás de esa transacción, detrás de esa mensajería, lo vuelve mucho más interesante. En tercer lugar, nos damos cuenta que las distintas tecnologías pasan de ser una opción a una necesidad. Había muchas empresas que estaban muy enfocadas en qué era lo que tenían que hacer, qué era lo que podían hacer, y no se dan cuenta que habían cosas que ya dejan de ser una pregunta que nos podemos hacer si es que tenemos que tomar esas tecnologías, y más bien pasan a ser una necesidad. Lo que es el e-commerce para las empresas, hoy nos damos cuenta que en algunas industrias incluso más de la mitad de las cosas se venden de forma electrónica, y en países como hablábamos anteriormente como China, más de la mitad de la totalidad del comercio minorista ya es de forma online. Por lo tanto, nos damos cuenta que en distintas industrias lo que está ocurriendo es que esta irrupción de tecnología empieza a tomarse esta opción que tomaban algunas empresas y empieza a ser una verdadera necesidad sin la cual no puedo sobrevivir. La adaptación se genera en todas las categorías y creo que muy probablemente se va a generar pronto en todas las industrias. En cuarto lugar, cambia el estándar, la expectativa de la gente cambia. No solo cambia lo que nosotros podemos ofrecer como empresa, sino que la expectativa de la gente pareciera ser que a partir de distintos fenómenos sociales, laborales, sanitarios, empieza a ser diferente. Podemos hablar en el mundo del comercio, lo que tiene que ver con que ahora es totalmente exigible, la gente espera un despacho gratis, espera que se les pueda devolver los productos de forma simple, espera que el envío le llegue en poquitas horas, en 24, 48 horas, independiente de donde esté, y eso nos empieza a pasar en distintas industrias. Espera que nos hagamos cargo de las comunidades, espera que tengamos una política sustentable, sostenible, que nuestro comercio sea justo, espera que nos encarguemos de quienes están detrás en la cadena de valor. Ya no es, como decía antes, algo que podamos elegir para ser diferente, para tener una ventaja competitiva o cualitativa, sino que realmente es algo que la gente poco a poco nos va a empezar a exigir. En quinto lugar, lo que quería dejar es más bien un concepto que tiene que ver con la reinvención constante, con el beta continuo, con estar siempre en una fase mejor que la que habíamos hecho antes, pero definitivamente no nuestra versión final. Si nosotros mismos no somos capaces de construir aquello que nos va a reemplazar, muy probablemente alguna empresa
disruptora, nueva, que está partiendo, que tiene toda la velocidad de cambio por no tener un gran legado, un gran legacy hacia atrás, una estructura que lleva haciendo las cosas de una determinada manera, muy probablemente nos va a reemplazar haciendo las cosas más rápido que nosotros y quizás estando más conectados a lo que la gente está buscando que lo que estamos nosotros, que venimos haciendo las cosas de una determinada manera hace muchos años. En el caso nuestro, pensemos que hace 5 o 6 años no movíamos un solo paquete, tuvimos que meter logística, tuvimos que meter bodegas, incluso ahora estamos llegando a meter aviones, porque si no lo hacíamos nosotros, alguien iba a encontrar la forma de encargarse mejor de sus vendedores, de ayudar más a sus pymes, de entregar en menores tiempos y probablemente nos iba a terminar sacando del juego. Y esto es algo que no termina, no es como una etapa que ya llenamos, es algo que estamos invitados y con la necesidad de reinventarnos de forma permanente todo el tiempo. Y para dejarlos con un bonus track, por si se quedaron con gusto poco con estos 5 puntos, 5 grandes ideas de disrupción y de innovación que va a ser necesaria para poder sobrevivir, como les decía al principio, les dejo este último mensaje que creo que engloba no solo el comercio electrónico, no solo a un determinado segmento de empresa, sino a lo que está pasando en la empresa, no solo a nivel Chile, sino a nivel mundial. Que es que si los consumidores han cambiado a partir de la pandemia, a partir de los últimos años, a partir de la irrupción del e-commerce, el rol de la empresa ha cambiado todavía más. Y eso también nos incita y nos invita a tener todavía un rol más protagónico en términos de innovación hacia dentro de la empresa, de preocuparnos hacia esas cosas que están empezando a ser necesarias, que hablan de propósito, que hablan de coherencia entre los mensajes, las visiones que tenemos y las decisiones que tomamos, que hablan de la conciencia respecto al medio ambiente, respecto a las comunidades, que hablan de la diversidad, del trato justo, de políticas inclusivas, que hablan de una empresa que tiene que hacer la innovación como parte de sus propios gobiernos corporativos, de su parte interna, de su parte más íntima. Porque sin esa disrupción, sin esa innovación desde adentro, es muy difícil que la logremos hacer hacia afuera. Así que los dejo invitados a todos a que pensemos que la innovación no es algo estrafalario, no es algo que algunas empresas llegan a hacer, y más bien hoy tiene que ser una hoja de ruta hacia la supervivencia, hacia el estar a la vanguardia de los tiempos que vienen y por sobre todo estar a la altura de las expectativas que tienen nuestros consumidores, nuestros usuarios y de los que no son todavía parte de nuestra red de clientes. Así que ese es el gran mensaje que les quería dejar y disponible para preguntas, que ahora vamos a un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias por compartir con nosotros la importancia del propósito al momento de tener que innovar al servicio de nuestros clientes. Y en línea con lo que presentaste, me gustaría preguntar, la crisis que produjo esta pandemia creo que fue un gran momento de inflexión, en los cuales tanto las organizaciones como sus líderes tuvieron que actualizar sus paradigmas y también revisar un poco internamente muchos de los procesos que desarrollaban, ¿no? ¿Me podrías contar, según tu visión, qué papel jugó la innovación ante esta crisis? Yo creo que la innovación habla de realmente pensar si en este nuevo escenario las soluciones que teníamos montadas hasta este minuto son igualmente válidas frente a un nuevo escenario. Y esa innovación no habla de cómo mejoramos un proceso para conseguir mejor productividad o para cambiar de forma continua este proceso que probablemente todas las organizaciones estamos viviendo de evolución continua, sino si ahora pensáramos con hoja en blanco, realmente desde cero, frente a las nuevas necesidades, a los nuevos comportamientos, a las nuevas expectativas que tienen las personas. ¿Estamos a la altura? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que esperan de nosotros? Porque si no, vamos a estar esperando, como decía durante la presentación, que llegue alguien más nuevo, más rápido, normalmente una startup o alguien que está partiendo y lo haga mejor que nosotros. Entonces, el proceso de innovación tiene mucho que ver con mejorar lo que tenemos, pero también con cuestionarnos si aquello que tenemos es realmente lo que necesitamos para dar los pasos hacia el futuro, para lo que viene, para lo que va a estar llegando y para dónde nos vemos en un tiempo más. Finalmente, hay una frase de Messi que me gusta mucho que dice que el mejor jugador de fútbol no es el que está donde está la pelota, sino el que está donde la pelota va a estar. Creo que ese es el rol que tenemos que tener con la innovación y ser capaces de movilizar nuestras organizaciones, nuestras personas, nuestro desarrollo profesional hacia donde se va a estar jugando el partido en un tiempo más. Muchas gracias, Alan. Muy interesante. Muchas gracias por tus palabras. No me cabe duda que serán fuente de inspiración para muchos quienes están viendo hoy. Quiero agradecer la presencia a nuestros 3 invitados y haber compartido con nosotros su experiencia y conocimiento. Muchas gracias además por haber aceptado la invitación a ser parte de nuestro Innovation Day en nuestro primer AES Week.